Entonces, bueno, como les decía, les agradezco muchísimo a todas las personas que nos hayan apoyado con, con la operación de Vicky. A Vicky lo operaron el martes pasado, ya salió bien de la operación, obviamente, y creo que sale mañana del hospital, ya para regresar a la casa de las monjitas, misioneras de Cristo Resucitado, que están en la casa de Paipida, aquí en Mérida, por el periférico, rumbo a la colonia guadalupana. Y bueno, nosotros en el Instituto de Tanatología, Logoterapia y Vida, colaboramos con dos ¿cómo se llama? Congregaciones de monjitas en específico, que su trabajo es muy pegado al trabajo nuestro, que nosotros trabajamos mucho con enfermos y ellas, ese es su trabajo, trabajan con enfermos. Permítame tantito, voy a bajar el ruido. Bueno, así es esto de la nueva normalidad y estamos trabajando en línea y en vivo y bueno, están pasando, ahorita con lo de las votaciones, están pasando los candidatos haciendo ruido. Entonces, no se asusten que de repente les tenga yo que silenciar para que no oigan el ruido que se oye por esos lados, de repente. Yo les decía, nosotros en el Instituto de Tanatología, Logoterapia y Vida trabajamos con dos congregaciones en específico porque su trabajo es muy pegado al nuestro, que es trabajar con enfermos. Una de ellas son las Misioneras de Cristo Resucitado, en donde está la abuela Vicky, y la otra son las Siervas de María, ministros de los enfermos, que ellas son unas monjitas que acompañan a los enfermos durante la noche. Ellas salen del convento y van a las casas, a domicilio o al hospital a veces, y atienden a los enfermos para que las familias puedan descansar y recuperarse y puedan seguir ayudando y rindiendo en el cuidado de sus enfermos, de sus familiares enfermos. Entonces, estas monjitas, estas dos congregaciones siempre requieren de ayuda nuestra. Siempre estamos recaudando, a veces como ahorita, donación económica para alguna operación o donadores de sangre, medicamentos. Nosotros recibimos muchos medicamentos y ambas congregaciones tienen sus farmacias, entonces a veces intercambiamos medicamentos entre las congregaciones cuando una necesita y la otra tiene y así. Y esto es muy lindo porque de esto se trata mucho, mucho la tanatología, de la colaboración, del servicio a los enfermos, del servicio a los demás, del servicio a las familias. Todas estas son cosas que en la tanatología hacemos mucho, por eso es que trabajamos tanto con las monjitas, que su trabajo es tan afín al trabajo nuestro, ¿no? Pues bueno, la charla de hoy, que es en beneficio de ellas, bueno, pues la verdad, como les dije, no es una charla que tiene un costo, es una charla en donde lo que hayan donado, eso va a ser, le llamamos economía del regalo. Creo que es una bonita manera de que nosotros donemos un poquito, regalemos un poquito de lo que tenemos, para que los demás tengan una mejor vida o vida mejor, ¿no? Pues bueno, la charla de hoy o la clase de hoy es cómo crecer en las crisis. Y como ustedes saben, pues la tanatología tiene mucho que ver con las crisis, ¿no? Normalmente los pacientes que llegan a esta consulta llegan viviendo algún tipo de crisis, algún tipo de cosas, ¿no? Y en tanatología, en las que ya han tomado alguna clase conmigo, ya saben, en tanatología las pérdidas o las crisis, los cambios en la vida que pueden venir por diferentes situaciones, ¿no? Podemos pasar una enfermedad, podemos pasar un cambio de, un cambio de casa, un cambio de ciudad, la pandemia que estamos viviendo. En clases anteriores hemos estado hablando mucho acerca del autocuidado, de lo que estamos viviendo en la pandemia, todo esto, ¿no? Y todas estas cosas nos pueden hacer entrar en un estado de crisis. La vida literalmente nos cambia. El año pasado comentábamos con la entrada a la pandemia que la vida nos cambió literalmente de un día para otro. Para mí fue muy curioso porque estaba yo en un retiro y cuando salí del retiro ya estábamos en pandemia y ya no podíamos abrazar a nadie y no sabíamos ni qué pasó porque
estábamos adentro de un retiro muy cómodas, muy felices, muy normales, y cuando salimos ya estaba todo diferente. Entonces, la vida es así. Quiero que entiendan que la vida siempre tiene estas situaciones, siempre las cosas pueden estar cambiando, aunque nosotros tenemos la idea de que nos gusta la estabilidad y nos gusta la seguridad. La vida realmente es cambio, siempre, ¿no? Digo, tenemos, les decía ahorita, son las 7 de la noche, tarde, hay lucecita afuera todavía, entonces, pero esto en media hora ya va a estar oscuro, entonces ya todo cambió. Las luces las vamos a tener que acomodar de una manera diferente porque ya cambió, ¿no? Entonces, y está perfecto, ¿no? El cambio es parte de la vida y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, porque en realidad el cambio es la constante, aunque queremos pensar que el cambio no es constante y nos gusta esta seguridad, el cambio es la constante. Eso es lo que tenemos que realmente tener muy claro, que el cambio sí es la constante. Entonces, cuando yo tengo en mente que la vida es cambio, pues cuando va ocurriendo el cambio y voy fluyendo con el cambio, pues no me voy atorando, ¿no? Esto es muy importante. Cuando hablo con mis alumnos, hablamos acerca de, por ejemplo, las familias, ¿no? Tenemos, en los sistemas familiares tenemos familias abiertas y familias cerradas. Y una de las características de las familias cerradas es que no les gusta el cambio, no les gusta un elemento nuevo en la familia o no les gusta que alguien se vaya de la familia porque quieren que la familia siempre esté de una sola manera. Y una de las características contrarias de la familia abierta, del sistema familiar abierto, es que la familia permite el cambio. Y entonces pues, las personas crecen, cambian, siguen su camino, o llegan, se integran nuevos integrantes, el esposo de la hija, o diferentes cosas, y los vamos integrando porque son parte de un sistema abierto. Por eso es un sistema abierto, en donde todo va fluyendo y va cambiando y va girando y moviéndose como se tiene que mover, como la vida normalmente se mueve, ¿no? Entonces, a pesar de que la estabilidad y la seguridad nos encanta, tenemos que aprender a ir fluyendo. Y la cultura nos enseña, bueno, tal vez hoy, a lo mejor ya no tanto y más con lo que estamos viviendo, pero que incluso a las personas atrevidas, las personas valientes que se lanzan a tener aventuras, a iniciar un nuevo negocio, a hacer cosas nuevas, les llamamos radicales o les llamamos, no sé, atrevidas, no sé, como que hay una manera en que los medio rechazamos porque, ay, no, este fulano es medio inestable, ¿no? Y no es que sea inestable, o sea, es que no es para nada que sea inestable, simplemente tiene en su espíritu este afán de entrarle al cambio y de permitir el cambio de su vida e incluso de programarse para el cambio, ¿no? Entonces, es importante que yo creo que, bueno, en psicología siempre se dice que los puntos extremos son la enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar el punto medio, tenemos que buscar el punto medio. No queremos generar cambios a cada rato en nuestra vida, que nos vamos a volver locos o vamos a dejar a nuestra familia locos, pero sí tenemos que permitir que la vida vaya fluyendo y que los cambios se vayan sucediendo como se deben de suceder, ¿no? Y no irlos atorando. En el caso específico del duelo, yo siempre les explico a los pacientes que quien permite que el duelo corra libremente, este, sale avante mucho más rápido que quien lo va frenando y se va metiendo y va haciendo cosas, va haciendo muchas cosas para detenerlo, como para negarlo, como para irlo frenando. Y entonces de repente tenemos duelos muy largos. En tanatología tenemos duelos patológicos de 8, 10 años y no es que más, porque no han fluido con el cambio, ¿no? Entonces, tenemos que ayudarnos a ir cambiando poquito a poquito, porque la vida nos va a ir llevando de manera natural a estos cambios. Ahí vienen de regreso los de las votaciones, espérenme.
Lo peor del caso es que ni siquiera sé qué candidato es. Entonces, pero bueno, ya, seguimos, ¿ok? Entonces, bueno, les decía, los cambios es parte de la vida y tenemos que ir aprendiendo a fluir con ellos, ¿no? Luego, a veces hay otros cambios que vienen con la vida o que la misma vida me está pidiendo que yo haga algún cambio, ¿no? Que crezca, que entre a la universidad, que me atreva a hacer algo que no me estoy atreviendo a hacer, que me salga de la casa de mis papás y inicie yo mi vida ya como adulto, no sé, diferentes cosas, ¿no? Que la vida, de repente, la vida en su fluir natural, me va pidiendo, ¿no? No sé, ahorita se me ocurre, uh, por ejemplo, de repente nos quedamos estancados en una relación por no atrevernos a buscar ese cambio. Me ha tocado acompañar a personas que están atorados con una pareja y no pueden cambiar, no pueden no cambiar, sino no pueden terminar esa relación porque el cambio les aterra, ¿no? Y la vida que llevan, la manera en que llevan la vida es tan agresivo, tan tóxico, tan dañino, que realmente la vida misma les está pidiendo a gritos que hagan que den el paso y que hagan el cambio y no quieren, ¿no? Entonces, pues a veces lo que necesitamos es empezar a darnos cuenta. Pero bueno, vámonos a un poquito de cambios o de crisis no tan drásticas como esta, ¿no? Pero esa es una posibilidad. Regresemos al asunto de la pandemia. Podemos hablar de esto, por ejemplo, cuando entramos en la pandemia, nos ofrece un excelente ejemplo de lo que son estas crisis, ¿no? Entramos en esta pandemia y de repente empezamos a pensar, ¿y ahora qué onda? ¿Qué hago? Y la vida de repente nos cambió. ¿Y qué era qué es lo primero que sucede cuando la vida se voltea de cabeza, ¿no? El dolor y el miedo y la ansiedad y todo lo que estamos viviendo se convierte hace tanto ruido que no me permite ver absolutamente nada más. Yo les digo que las crisis, el momento del dolor en la crisis, el duelo hace que yo tenga visión de túnel y yo crea que lo único que está sucediendo alrededor de mí es este dolor, esto que me está doliendo. Dejo de ver absolutamente nada más. No tengo, o sea, no sé, de repente es que estoy sola, me quedé sola, por decirlo así, y de repente todos mis amigos o toda mi familia vienen, me apapachan, me traen cosas, me traen comida, y yo, no, es que me quedé sola, y nada, no estoy dándole acceso a nadie más, no le estoy permitiendo a nadie entrar a mi espacio personal y tocarme y hacer contacto conmigo. Entonces, una de las cosas que siempre invito a la gente es que tratemos de aterrizar de manera constante. Eso es un ejercicio importante para mí. A mis alumnos les pido que desde que empiezan el diplomado empiecen a practicar esta meditación para aterrizar. Y por meditación de aterrizaje no me refiero a que hagan una meditación elaborada, extraña, que pongan incienso y se tengan que sentar en flor de loto. No, simplemente que respiren y se den a la tarea de darse cuenta del espacio en el que se encuentran, el sonido del espacio en el que me encuentro, el sonido del camión de las botaciones, o sea, cómo me puedo dar cuenta del pájaro que acaba de cantar, del camión que se acercaba hace un momento. Tengo que estar en absolutamente todo. Y cuando hago ejercicios así, de manera constante, durante mi día a día, me voy acostumbrando a ir aterrizando y a irme dando cuenta. Lo que quiero llevarles aquí a pensar es que el ejercicio me tiene que llevar a darme cuenta. El mayor reto que yo encuentro en la vida es que nos demos cuenta de dónde estamos y qué es lo que está pasando de manera constante. Y tengan en cuenta que la mayoría de las cosas en la vida van pasando de manera en automático. Y en todos, hay muchas, por ejemplo, en nuestro mismo cuerpo hay muchas cosas que no tendrían que utilizar nuestra conciencia para funcionar, por ejemplo, nuestro corazón.
mi corazón no necesita que yo le diga a mi cerebro, oye, cerebro, dile a mi corazón que funcione. Si esto fuera necesario, seguramente entretenida en alguna cosa del trabajo, se me va a olvidar darle la orden a mi cerebro y me voy a morir. Entonces, precisamente por eso hay tantas cosas que funcionan solitas en automático y eso está perfecto. El chiste es que mi vida entera no funcione en automático. El chiste es que yo esté de manera, regresando a esta presencia, en el momento presente, de manera constante. ¿Sí me explico? Quiero que de manera constante estén buscando, y siempre les digo, si estamos lavando los platos, estamos lavando los platos. O sea, no estén lavando los platos y haciendo otra cosa, pensando en otra cosa, ¿no? De repente estamos lavando los platos pensando en el hijo que no ha llegado, en la cena, en el marido, en esto o en lo otro, y estoy en 1000 cosas al mismo tiempo. Una de las cosas que siempre digo que sucede con las mujeres es que nos vanagloriamos de ser multitask. O sea, podemos hacer muchas cosas y nos burlamos de que los hombres no pueden, porque solo pueden hacer una. Y en realidad lo que deberíamos de hacer es tratar de hacer una y evitar hacer muchas cosas al mismo tiempo. Si yo me concentro en una sola cosa, puedo ponerle atención plena a eso que estoy haciendo, a la comida que estoy preparando, a la lavada de platos, etcétera, etcétera. Y eso me va a ayudar. Eso es un ejercicio constante que me va a ayudar a que cuando yo esté en la crisis me pueda dar cuenta de más rápido de todo lo que está pasando. ¿Sí? A la hora de las crisis, normalmente reaccionamos y esta reacción es algo automático. Y lo que quiero aquí, lo que estoy buscando con esto que les estoy diciendo, es que ustedes tengan mayor capacidad de respuesta ante la crisis, no de reacción, sino de respuesta. Para que entiendan este asunto de reacción y respuesta, les doy el ejemplo, también me encanta dar este ejemplo de Alka-Seltzer. Le decía yo a un paciente el otro día, imagínate que tienes un Alka-Seltzer en la mano y un vaso con agua. Y antes de echar el Alka-Seltzer al agua, le dices al Alka-Seltzer, te voy a echar en el agua, pero entiende, por favor, esto, mira, el agüita está fresca, va a ser bien, va a ser bueno para ti, no te va a hacer nada, no vayas a reaccionar. ¿Ustedes creen que si echo el Alka-Seltzer al agua se quede quietecito y la pastilla enterita y no reaccione? No, ¿verdad? Porque el Alka-Seltzer está creado para reaccionar. Espérenme tantito, que otra vez están haciendo ruido. Y eso que no es hora de que pasen los señores de ZGAS. Espérenme tantito. Ya, ya se calmaron. ¿Ok? Sí me explicó. O sea, si ustedes le dicen al Alka-Seltzer que haga esto, no va a pasar. Porque cuando el momento que el Alka-Seltzer toque el agua, va a reaccionar porque esa es su chamba. Y a donde les quiero llevar cuando les digo que ustedes hagan de manera constante este ejercicio, de estar presente, de lavar platos. En el momento que estoy lavando platos, siento el agua, siento la temperatura del agua, escucho el ruido del agua, siento la textura del plato y hago conciencia de cada una de estas cosas. Cada vez que hago este simple ejercicio de atención, le doy a mi cerebro más herramientas para que me ayuden a la hora de estar en una situación. ¿Sí me explico? Esto es súper, súper importante. Con esto le doy, repito, cada vez que hago el ejercicio de atención y pongo atención en cada uno de los detalles, le doy permiso, le doy acceso y le doy herramientas a mi cerebro para que en vez de que reaccione ante una situación, tenga mucho más capacidad de responder. Eso es a donde queremos llegar. ¿Sí? Entonces, cuando inicia la situación que requiere un movimiento, cuando inicia el cambio, cuando entramos a la crisis, lo primero que necesitamos empezar a hacer es frenar, respirar,
Por eso siempre nos recomiendan respira, a ver, respira, respira. Respirar y tratar de poner atención y darme cuenta de qué es lo que está pasando. A partir de allá, en psicoterapia gestal decimos que primero tenemos que hacer contacto. Entonces hacemos contacto e iniciamos el movimiento que va a llevarme a completar la acción. Por ejemplo, una gestalt muy básica es de repente tengo sed. Entonces, primero hagan de cuenta, me doy cuenta que tengo sed, mi boca se seca, y de repente, si ustedes ponen atención en el proceso de, digo, ustedes se dan cuenta que tienen sed, en automático agarran un vaso, pero observen el proceso completo. La boca se seca, la saliva se vuelve un poco más pastosa, y entonces tu cerebro recibe la orden de que algo está pasando. Cuando ustedes se dan cuenta de que tengo sed, es el momento en que hacen contacto y entonces, inician el movimiento, inician el proceso que corresponde. Cuando estamos en una crisis, cuando estoy adentro del duelo, tengo que dar cuenta, tengo que permitirme pasar de esa primera etapa que normalmente acompaña el duelo, que es la negación, y salir de ella y empezar a avanzar hacia ese contacto, ok, me doy cuenta. Me acaban de dar un diagnóstico no muy bueno. Me doy cuenta, mi familiar acaba de fallecer, me doy cuenta, estamos en pandemia y no sé qué viene. Cuando me doy cuenta, ya puedo, el panorama se abre y ya puedo empezarme a mover. Tengo la capacidad de empezar a moverme hacia algún lugar. Hay una historia, que hay una historia que me gusta mucho. El siguiente paso es no dejarse paralizar por el miedo, por el temor. Había una historia tibetana, si no mal recuerdo, que era de una habitación decían la habitación de los 1000 demonios. Y entonces, cada cierto tiempo, los maestros meditadores le decían a sus alumnos que tenían una opción para iluminarse de manera rápida. Y tenían que atravesar una ceremonia, y era la ceremonia de la habitación de los 1000 demonios. Y entonces, pues, algunos con prisa para iluminarse, decían, no, ya, con esto yo salgo del otro lado súper iluminado. Y decía, yo salgo, yo voy a esta ceremonia. Y se metían a esta ceremonia, ¿no? Entonces, justo literalmente la idea era que entraban a una habitación en donde no se podía ver absolutamente nada. Estaba totalmente todo oscuro. Y se decía que el punto de la historia era que tenían que entrar por una puerta, caminar dentro de la habitación oscura y llegar a la siguiente puerta que estaba exactamente del otro lado. Y muchos se paralizaban y se quedaban atorados en esa habitación por los siglos de los siglos y porque no podían salir, porque estaban paralizados por el temor. Y eso nos pasa muy seguido con las crisis. Cuando estamos adentro de la crisis y estamos en pleno miedo, de repente, así como ayer le decía a mi hermana, como conejito lampareado, ¿sí? Y te quedas paralizado, estático, ¿no? Y es importante que podamos seguir caminando y que busquemos enfrentar los temores y salir adelante y seguir avanzando, ¿no? Es muy importante ir cultivando, porque no se trata de aprender, sino se trata de cultivar. Todo esto lo tengo adentro de mí, la semilla siempre ha estado allá, es algo que yo tengo que buscar cómo sacar, ¿sí? Cultivar esa capacidad de enfrentarme al temor, de enfrentarme a lo desconocido, para que yo pueda seguir caminando y salir del otro lado, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que si nos sumimos adentro de la crisis, la desesperación y la desesperanza nos alcanzan, ¿sí? Y lo que estamos buscando
es justamente lo contrario. Y cuando estamos adentro de la desesperación y la ansiedad y el miedo y todo está así, dejamos de poner atención, que es justo lo contrario a lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Entonces, tenemos que buscar estar atentos de manera constante y, y que no nos dejen en la crisis, que la crisis no nos vaya a jalar tanto que yo pueda quedarme paralizado y no crezca y no avance y no salga yo del otro lado como debo de salir, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer es buscar seguir caminando para alcanzar esa puerta que está del otro lado. Una recomendación más importante también es escuchar nuestra voz interior. Esta pandemia nos ofreció una oportunidad súper compleja, que era el estarnos quietos, meternos a las casas y estar conmigo mismo. Y mucha gente no sabe estar consigo mismo. Es muy difícil para algunas personas conectarse, estar consigo, escuchar lo que quieren, ni siquiera saben quiénes son. Entonces están, o a veces sí saben quiénes son y hasta se caen mal. Entonces tenemos que aprender a amigarnos con nosotros mismos, a escuchar nuestra voz interior, a buscar, a utilizar la felicidad como guía. Y para que yo pueda utilizar la felicidad como guía, tengo que responder preguntas como, ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de todo lo que me pasa? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Cuando me pasan estas cosas, ¿a dónde voy? ¿Para qué estoy pasando todas estas cosas? ¿Sí? Es muy importante tener un diálogo constante conmigo mismo, ser honesto conmigo y además también cultivar la compasión, ¿no? Hace rato estaba platicando con un paciente y hablaba yo de que, de que es muy fácil, porque me decía que está siendo muy bueno con su familia y está apapachando mucho a su familia. Y le decía yo, sí, porque es muy fácil, es mucho más fácil ser bueno con el de afuera. Mucho más sencillo ser compasivo con mi amigo, con mi hijo, y no conmigo, ¿no? Y es muy importante que yo cultive esta capacidad de hablarme de manera compasiva hasta a mí, no solamente a los de afuera, sino a mí misma. Y le decía, mi tía Miriam tiene una frase muy yucateca que me encanta, que dice que nos debemos de aprender a decir, a hacer chucho. Y cuando vemos en los yucatecos a alguien, no sé, chiquitito o indefenso, es chuch, mi vida. Y decía mi tía, nosotros tenemos que aprender a decirnos eso, ¿no? Tenemos que aprender a decirme, ay, mi vida, mi niña, ¿qué estás pasando? Tranquila, respira, respira. Y creo que es muy importante aprender a decirme a mí misma, ok, para antes que cualquier cosa, yo me tengo a mí misma. Yo me acompaño a mí misma. Entonces, yo voy a estar bien porque voy a seguir caminando y todo va a estar bien, ¿no? Entonces, y le decía a mi paciente hace rato que es muy curioso porque cuando hablamos de manera suave y bonita con alguien más, normalmente hasta nuestro tono de voz cambia, ¿no? Entonces le decía yo a él, si él le habla a sus nietos, me decía, tiene nietos y nietas, dije, si tú estás consolando a un niño, tu tono de voz es de mi amor, pero mira, tu sonido, tu tono, el volumen de la voz es diferente cuando tú te hablas a ti. Porque, o sea, otra vez entraste en un problema, ¿será posible? Sé qué barbaridad. O sea, es necesario que pases por estos problemas. O sea, ¿cuándo vas a aprender? ¿Hasta cuándo vas a pasar por estas cosas? ¿Será posible? ¡Qué barbaridad! Y tenemos este tono de regaño con nosotros porque es mucho más fácil regañarnos a nosotros que regañar a los demás. Y es mucho más difícil ser compasivo con nosotros. Pero es muy importante que busquemos ser compasivos, que cultivemos esta cualidad de la compasión, de la autocompasión.
y que no tiene nada que ver con ser permisivo con nosotros. O sea, que yo sea compasivo conmigo no quiere decir que yo me permita relamerme mis heridas y me quede atorado en el drama. No, eso es lo que estoy diciendo. Por favor, no me malentiendan. Una de las cualidades de mi trabajo en tanatología es que yo tengo que acompañar a las personas, apapacharlas y empujarlas. ¿Sí? Trabajo en la tanatología, te apapacho y reconozco lo que estás sintiendo, lo valido, es cierto, totalmente entiendo lo que estás sintiendo, te apapacho, te doy mucho cariño y al mismo tiempo te empujo porque tienes que seguir el camino. Y eso es algo que yo tengo que aprender a hacer conmigo misma. O sea, sí, qué difícil situación estoy viviendo, ¡ay, qué barbaridad! Sí, mira, mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien, me doy besitos y sigo adelante. Sigo avanzando. No me permito a mí misma caer en esa autopermisividad, en donde, ay, no pasa nada, total, estoy en duelo, ay, estoy en crisis y no me muevo. No, tengo que seguirme moviendo. Eso es realmente muy importante. Pero es muy importante que yo aprenda a ser bueno o buena conmigo misma. Y entiendan esto también, cuando yo aprendo a ser bueno con los demás, tengo la capacidad más bien conmigo misma tengo la capacidad de dárselo a los demás, desde un punto mucho más eh, genuino, ¿no? Si, si alguien le está dando cosas buenas a los de afuera, pero no tiene la capacidad en lo absoluto de dárselo a sí mismo, esa persona tiene que revisar qué es lo que está pasando, por qué le está dando a los demás de más, por qué está entregando algo más que no tiene, ¿sí? Y eso hace que uno de repente se quede vacío. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y buscarnos más en esa búsqueda del sentido. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que mi vida significa? ¿Quién soy? ¿Qué hago en este mundo? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Es importante que podamos buscar este sentido de nuestra vida. Por eso también la tanatología y la logoterapia van tanto de la mano, ¿no? Que yo viva una vida con sentido hace una mucho mayor diferencia que si yo vivo una vida literalmente a muertito para donde la vida me lleve. Y voy caminando, ay, para donde se va. Pero, ¿y ahora te dedicas? Sí, ahora me dedico a esto, y ahora me dedico a lo otro, y voy cambiando de una cosa a la otra, porque mi vida no tiene un sentido. Imagínense lo padre y lo hermoso que es vivir la vida entera con la dirección del sentido de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Ah, ya para terminar, les quiero dar algunas ideas que podemos utilizar para caminar dentro de las crisis y cuando ya vamos saliendo de las crisis y ya estamos poniendo las cosas en perspectiva, ¿no? Les recuerdo, yo creo que lo primero que siempre tenemos que hacer es tratar de darme cuenta, de estar atenta. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy, con lo que quiero que se queden hoy, que hay que estar muy atentos de lo que me sucede, ¿sí? Si yo me encierro adentro de mi dolor, si me encierro adentro de la crisis, si me encierro, dejo de escuchar lo que está afuera, dejo de escuchar a mis seres queridos. Le decía yo a esta paciente el día de hoy que de repente cuando yo estoy en dolor, porque yo soy el enfermo, de repente me olvido que mi familia también está pasando algo de esta misma enfermedad que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces, es muy fácil para el enfermo a cerrarse en yo estoy enfermo y entonces yo tengo esto y a mí me está pasando. Y me olvido que los que están al lado mío, que son mi familia, están corriendo para ver que yo coma correctamente, que yo me bañe, que yo haga esto, que yo haga lo otro, que me tome los medicamentos y además tienen que vivir las vidas que normalmente les toca, etcétera, etcétera. Entonces, también tienen crisis. Entonces,
cuando yo estoy atento, estoy poniendo atención en lo que está sucediendo, puedo darme cuenta de quién me está acompañando y quién no está, y en qué sí me debo de centrar y en qué no me debo de centrar. Y es mucho más fácil si yo tengo la práctica, y vuelvo a decir, es una práctica de manera constante, el tratar de varias veces en el día, traten de hacer las actividades que quieran hacer, no sé, si me gusta costurar, si estoy costurando, hacerlo con atención. Si me gusta lavar los platos, lavar con atención. Si me gusta, no sé, por ejemplo, yo disfruto mucho bañarme, entonces entrar a la regadera y bañarme y sentir cómo el agua cae en mi cabeza y cómo la temperatura del agua cuando pasa por mi cabello y entra a mi cuerpo cambia, etcétera, etcétera. Cada una de esas cosas hacen una gran diferencia, ¿no? Entonces, lo primero es estar atentos, traten de estar atentos, eso es lo que queremos. Y permitir que la situación fluya, ¿no? No atorar la situación, no atorarme en lo que yo quiero que suceda, sino darme cuenta que las cosas están sucediendo tal vez diferentes a lo que a mí me gustaría. Nadie quería encerrarse, por ejemplo, en esto de la pandemia, y bueno, aquí estamos en esto. Entonces, ir fluyendo con lo que nos va surgiendo para, para que vaya soltándose y poder ir caminando y poder terminar el ciclo de la experiencia que me va a llevar de darme cuenta que tengo sed, a agarrar el vaso, tomármelo, cerrar el ciclo de esa experiencia, de esa necesidad. Entonces ya no tengo sed, mi boca ya no está seca, ya no necesito esto, puedo pasar a lo que sigue. Y ese es el punto, que cada vez que se cierra un ciclo de experiencia, se vuelve a abrir uno nuevo. Entonces tengo que estar viendo qué sigue, ¿no? A lo mejor, pues ahora tengo hambre, me acabo de dar cuenta que tengo hambre, entonces me puedo ir moviendo. Pero si no estoy atento, no me voy a dar cuenta. Ahorita me acordé de una paciente que tuve hace unos años, una persona que me decía, es que me duele el estómago, y entonces ya le hablé al gastro, y ya le hablé esto, bueno, y ya le había intentado por todos lados, y un día llegó muy feliz a mi consulta, ya estaba practicando esto que les estoy explicando, y un día me acuerdo que abre la puerta de la consulta muy, muy feliz y me dice, ya me di cuenta de por qué me duele el estómago. Y yo, ¿por qué? Porque tengo hambre. Entonces, quiero que entiendan esto es muy extremo, pero puede pasar que de repente estoy tan metida en la vida y en el corre, corre y en el hacer de cosas que no me doy cuenta de lo que está sucediendo, ni siquiera de lo más básico como es el tener hambre, ¿no? O no es extraño que alguien entre a una clase de meditación. Por ejemplo, nosotros teníamos aquí en la oficina clases de mindfulness una vez a la semana. Entonces, después de la clase me digan, ay, me duele la espalda. Sí, pero que tú respires y que te relajes no te da dolor de espalda. Lo que hace es que te des cuenta de ese dolor de espalda que ya estaba ahí, que no te habías dado cuenta. Entonces, es importante que estemos practicando la atención para poderme dar cuenta de lo que viene, de lo que está sucediendo, y yo me pueda mover y que yo no me vaya a detener ante el temor, y que yo me dé cuenta de todas las herramientas y todas las personas y todas las posibles ayudas que tengo alrededor para que yo pueda salir adelante de ella. Una herramienta, un ejercicio que me gusta mucho de repente es hacer de manera constante un diario de agradecimiento, ¿no? Escribir todos los días, todas las noches, yo agradezco a Dios le agradezco a Dios hoy porque amanecí bien, le agradezco por la salud de mi familia, le agradezco porque tengo un techo sobre mi cabeza, le agradezco lo que sea que yo vaya agradeciendo. De repente las cosas, conforme vaya yo agradeciendo, las cosas van a ir cambiando, y voy a agradecer por un atardecer, voy a agradecer por una sonrisa, y voy a agradecer por una flor, y mi agradecimiento se va a volver más fino.
y esto es algo que nos sirve muchísimo. Entonces, una herramienta linda y muy, muy útil es que todos tengamos un diario de agradecimiento de manera constante, ¿no? Que de manera constante yo esté buscando, ya sea en las mañanas cuando me levanto o en las noches antes de dormirme, yo agarre mi libreta y escriba sobre qué son las cosas que estoy agradeciendo. La otra herramienta muy linda que nos puede ayudar adentro de las crisis es escribir. Puedo escribir de manera como si fuera un diario. Me puedo escribir cartas también. Esto también nos puede servir. Cuando estamos atravesando duelos, es muy común que yo mande a la gente a escribir cartas, diferentes cartas, ¿no? Podemos escribir para darle un sentido. Hay un ejercicio que hacemos en logoterapia para darle sentido a la historia personal, ¿no? Entonces, escribo para ayudarme a resurgir del otro lado, con una nueva historia en mi cabeza, con un cuento diferente, con una perspectiva diferente, ¿no? Las cartas que escribimos, pues obviamente pido que sean cartas sinceras, ¿no? Que nadie se cuente a sí mismo cuentos, ¿no? Sino que nos contemos las cosas como realmente deben de ser. También, de repente, pues, sobre todo cuando tengo crisis con mi familia, con mis seres queridos, con mi pareja, me puede ayudar incluso a escribir cartas de reconocimiento o cartas para rescatar algo, para dejar algo atrás. A veces alguna carta para asumir algo, alguna responsabilidad que no me he atrevido a asumir de manera clara. Y también es importante que yo me visualice después de la crisis en un nuevo presente, con una nueva perspectiva. Y yo me puedo incluso escribir una carta a mí misma desde mi nuevo yo, desde, desde lo que yo creo que va a ser el nuevo yo. Cómo me veo después de la crisis, cómo me veo ya pasando todo este ruido y este miedo y todas estas cosas, cómo me veo del otro lado, y esa persona nueva que soy yo, me escriba una carta a mí. Esa podría ser también una carta interesante. Entonces, bueno, estas son algunas herramientas y algunas maneras que les puedo brindar para salir, para crecer con las crisis, porque la tanatología que se dedica tanto a las crisis, siempre les digo que a mí me encantan las crisis porque las crisis nos ayudan a salir adelante y nos van educando y nos van haciendo crecer, ¿no? Es muy importante que aprendamos a pasar las crisis y además que aprendamos de cada una de las crisis. Yo les digo a mis alumnos que de manera constante entro en crisis, como debe de ser, porque el hecho de que yo sea tanatóloga o me dedique a la tanatología no quiere decir que yo no vaya a pasar crisis, pero es importante, es mucho más importante lo que voy a aprender de cada una de estas crisis. ¿Qué es lo que voy a aprender de esta crisis? Si esto me está costando tanto, si esto me está doliendo tanto, ¿ok? No se puede ir gratis. ¿Cómo voy a salir del otro lado? ¿Qué, con qué nuevo acervo, con qué cosa me voy a quedar y me va a servir para enfrentar la siguiente crisis? Y mientras yo haga más conciencia y esté más atenta de esta nueva información que las crisis me van dando, va a ser mucho más fácil que yo pueda, porque voy a tener muchas más herramientas, cada vez que una nueva crisis vaya apareciendo, yo voy a tener más herramientas y va a ser mucho más fácil que yo vaya saliendo de ellas. Bueno, ya no les quiero marear, me voy a detener acá y quiero ver si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. ¿Bien, regreso? ¿O cómo están? Platíquenme. Ya pueden abrir sus micrófonos si quiere alguien preguntar. No te oigo, Lore. No se te oye. Quita el audífono del teléfono. ¿Sí me oyes? Sí, ahora te ¿Me oigo oyes? perfecto. Sí. No te oigo nada. Sí. A ver, ¿me oyes? Sí. Pero yo no. Bueno.
quería preguntar, por ejemplo, eso de escribirme una carta a mí misma después de la pandemia, es como estar futureando, estar escribiendo lo que deseo. Me voy a poner el audífono porque algo le pasa, no te voy a oír. Vamos a esperar que Lorena se ponga los audífonos. Ya. ¿Ya? Ok. Más que futureando, lo que quiero es que visualicen cómo se ven después de la crisis. ¿Qué es? ¿Cómo les gustaría estar después de la crisis? ¿No? Por ejemplo, y de la pandemia nos ha dejado muchas cosas y una de los problemas es que la gente de repente ve las crisis como algo malo y se atora en esta visión negativa de las crisis, ¿no? Y entonces, como lo veo todo oscuro, todo está mal, dejo de ver todas las posibilidades que sí me está presentando la situación. Entonces, la pandemia, vuelvo a decir, la pandemia me ha estado presentando, yo no sé a ustedes, pero por ejemplo a mí, Ivonne, me ha permitido estar en contacto con mi familia, más en contacto con mi familia de lo que estaba tal vez antes. Me ha hecho en tener más espacio de estar conmigo. Entonces, de esta crisis voy a salir más fortalecida porque tengo a mi red familiar más fortalecida y también voy a salir más fortalecida porque también porque tengo mucho más conocimiento de mí misma, ¿no? Digo, esto es por decir una cosa, ¿no? Por el otro lado, en el lado, por ejemplo, profesional, estábamos, por ejemplo, el año pasado teníamos diplomado y tuvimos que iniciar todo el proceso de subirnos a la plataforma en línea y aprender una nueva plataforma, hacer muchas cosas que de repente tal vez nadie nos hubiese dicho que el año anterior íbamos a hacer o meses atrás no teníamos planeado. Y entonces, eso hace que yo tenga nuevas habilidades técnicas. Dos, también me da la conciencia de que tengo capacidad de aprender cosas nuevas y de cambiar y transformarme. Entonces, eso me faculta también para poder enfrentar mis crisis. Entonces, esa Ivonne futureada, como dice Lore, esa Ivonne después de la pandemia y después de las cosas, es una Ivonne más consciente de su creatividad, más consciente de sus fortalezas, con sus redes familiares más fuertes. Entonces, desde esa Ivonne más fuerte, más consciente, me puedo escribir, pues todo va a estar bien, o sea, yo sé que cada crisis me va a ayudar a desarrollar nuevas habilidades para que yo salga adelante mejor, ¿no? No se trata de que yo salga más adelante, sino que salga mejor, porque siempre voy a salir adelante. Ayer le explicaba a mi hija, los niños nos tienen que aprender, los niños, de que siempre hay crisis. De repente los pobres niños se asustan cuando ven a los papás entrar en una crisis, porque creen que la crisis que están pasando los papás es la última crisis que va a pasar en la vida. Y no es cierto. O sea, esa crisis que están pasando los papás en ese momento, no sé, nos quedamos sin dinero para pagar las cuentas, o qué sé yo, no es la última crisis que van a pasar, o sea, van a pasar esa, van a encontrar cómo resolverla, la van a brincar y van a seguir adelante, porque la vida es así. Entonces tengo que aprender a que los niños aprendan que estar en crisis está bien, que no es algo terrible y que me va a permitir que yo salga adelante, que yo siga avanzando y que yo aprenda cómo salir de esta crisis me va a dar más herramientas para salir de la siguiente. No sé si esto te responde tu pregunta, Lore. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, si alguien más tiene otra pregunta. No, no tienen más preguntas. Muy bien. Ok. Pues, como les dije, de esta sesión, les agradezco muchísimo el que hayan pasado la voz, que nos hayan ayudado
ayudar a las monjitas de Paipit. Le decía yo a las personas de mi equipo que creo que va a ser muy bueno que nos demos a la tarea de dar una charla al mes, por lo menos para Paipit, y otra charla al mes para las siervas de María, que, pues para que les podamos apoyar. Y una manera que de repente hacemos las cosas es que podemos juntar cosas en especie, a lo mejor pueden donarnos despensa, o las madres de Paipí de repente requieren mechudos y cosas así, y que en vez de que haya un costo por la charla, haya una donación ya sea en especie, económica, o que se la vayan a entregar directamente a ellas. Nosotros damos la charla para, ustedes ganan, tienen una charla, y las madres, las monjitas de ambas congregaciones tienen una ayuda también. Esa es una manera que podemos ayudarnos entre todos, en que se nos ocurre. Entonces, les agradezco muchísimo el apoyo a Vicky. A ver, espérame. Es un gana-gana. Sí, sí, Lore, es un gana-gana, exacto. Exactamente, es una manera de generar una situación ganar-ganar. Entonces, bueno, les agradezco mucho el apoyo, la abuela Vicky. Yo creo que mañana, más tardar pasado mañana, ya estará en la casa de las monjitas. Y así que muchas gracias por todo y que Dios les bendiga, porque de verdad, todo salió muy bien. Así que nos estamos viendo. A ver, Lore tiene otro mensaje. Gracias totales. De nada, Lore, para servirte como siempre. Ya sé. Bueno, pues, entonces estamos en comunicación. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. Chao.